Este programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Derecho al Día. Mi nombre es Leandro Vergara y estoy con mi compañero del programa, el doctor profesor Juan Seda. ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Qué tal, Juan? Bueno, mira, Juan, hoy tenemos un programa para el día de hoy, un tema que yo diría de esos temas calentitos, que estuvo en el tapete mucho durante este año, del corriente año, donde se discutió mucho el tema de la justicia legítima, qué debe renovarse, qué no debe renovarse, cuál es el rol de la justicia, cuál es la función que cumple, no sé, la Corte Suprema. Resulta que tenemos una Corte Suprema que forma parte de lo que se llama la división de los poderes. Entonces hay un poder que se ejerce a través de la justicia, es la Corte quien lo tiene, digamos, al ser la máxima instancia, pero resulta que hay otros poderes. Hay un poder legislativo que tiene una soberanía, hay un poder ejecutivo, y esta interrelación genera siempre problemas. Para el día de hoy trajimos un especialista, un profesor de la facultad, profesor de Derecho Político, abogado, doctor en Derecho Político de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en otras universidades extranjeras a punto de obtener sus diplomas de doctor. Es profesor regular y ha viajado mucho, tiene mucha experiencia y es el profesor Jorge Berchol. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. ¿Qué tal, Leandro? Hola, Juan. Gracias por la invitación. No, al revés. Para nosotros es un placer, especialmente porque sos un profesor de Derecho Constitucional, pero tenés una mirada de la teoría política que verdaderamente enriquece mucho, digamos, el análisis. Mira, te queremos así ir de lleno a hablar sobre el tema de esta relación que existe entre los poderes. Se discute mucho si la Corte Suprema tiene poder para invalidar las actuaciones del otro poder legislativo a través de las declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces se discute, o por lo menos la gente común escucha y dice, pero ¿cómo es esto? Sale la ley, tienen poder, a los diputados, senadores lo elige el pueblo, deciden qué ley aplicar y después vienen otras personas que no fueron elegidas, al menos de la misma forma, aunque sí fueron elegidas, dicho sea entre paréntesis. ¿Cómo funciona esto del control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial, la Corte en especial? Bueno, tu introducción es muy perspicaz, por supuesto, sos del ambiente, Leandro, así que no puede ser de otra manera, porque así a vuelo de pájaro tocaste varios de los puntos conflictivos e interesantes para el análisis en materia de control de constitucionalidad. Y justamente yo tengo mucha información sobre esto, formación producida por mí mismo y por mi equipo, porque este es trabajé un proyecto UASIT durante varios años que aún estamos trabajando y renovándolo, donde, bueno, tengo mucho material y mucha información sobre la producción en materia de control de constitucionalidad de nuestra Corte Suprema y de tribunales extranjeros, que me permite, bueno, hacer estudios comparados y a lo mejor, bueno, dar algún dato de interés. Hago entre paréntesis para los oyentes, o sea, mientras uno escucha en la arena pública discursos que está bien y que está mal, hay gente que se dedica, que consagra su vida, que tiene equipo y está formado en esto. Y bueno, por eso que te invitamos. Sí, vos sabés que esto que comentás, cuando alguien trabaja, en este caso, el tema que me propones, se trabaja con rigor, o con pretendido rigor y con pretendida seriedad y profundidad, realmente te genera bastante mala sangre cuando ves que estos temas se ponen de moda, por decirlo de algún modo, o son temas de actualidad, y son maltratados, ¿no? Tratados superficialmente, de una forma con reduccionismos, con simplificaciones, que bastardean, si se me permite el término, temas que son complejos, temas que son necesarios debatir. Y no digo que estos temas sean maltratados por la gente común, en realidad son temas de cierta complejidad que en general no son temas que la gente discuta por sí misma, por interés que surja espontáneamente, sino que también son maltratados por los que deberían hablar bien de estos temas. Cuando digo deberían hablar bien me refiero con rigor, sin ideologismos, sin alineamientos, ¿cómo decirlos?, circunstanciales, sino tratando de aportar datos, aportar análisis, contraponer intereses, pensar en el diseño institucional. Y claro, el control de constitucionalidad es un tema vital, ¿no? Que justamente tuvimos meses atrás con el paquete de leyes de reforma judicial, que fueron leyes finalmente, que originalmente envió el Ejecutivo. Tuvimos un gran debate en torno a cuestiones que rozaban también la relación interpoderes y el control de constitucionalidad. Pero, insisto,
y yo esto lo tengo escrito, ¿no? En este sentido, hubo más o menos 3 líneas de debate, ¿no? La línea coyuntural, circunstancial, alineada políticamente, donde lo que decía uno era demonizado por el otro sector y viceversa. Después hubieron, especialmente profesores de Derecho Constitucional o de Filosofía Política, que abordaban estos temas de un punto de vista más bien prescriptivo, dogmático o teórico, normativista. Y se careció, como generalmente se carecen los análisis sobre las instituciones y sobre el diseño institucional, de discusiones más profundas, con datos, con verificaciones que permitan discutir profundamente sobre el diseño institucional. Yo creo que en materia de control de constitucionalidad es un tema vital, un tema que hace a la relación interpoderes, que hace al funcionamiento del Estado, que hace a las garantías individuales y debe ser tratado con rigor. Claro, ¿no? pero vamos a alguna pregunta un poco más en concreto ya. Quisiera que nos cuente que en base a esta investigación que está haciendo Jorge, ¿cuál es el rol de los tribunales constitucionales, por ejemplo, en Alemania, Canadá, España y Brasil, que son algunos de los países que usted tomó como ejemplos de este tema? Sí, que estamos trabajando con datos comparados de esos tribunales, lo cual nos permite, a partir de ahí, poder hacer juicios más certeros sobre cuánto de bien o cuánto de mal ha funcionado nuestra Corte Suprema en materia de control de constitucionalidad, ¿no? En este sentido, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. El control de constitucionalidad es un poder enorme, excepcional, que tiene un tribunal de justicia, como Leandro deslizó al inicio. Permite inhibir la validez de normas emanadas de los tribunales más cercanos a una elección democrática directa. Aunque, indirectamente aquellos que se oponen a esta idea contramayoritaria de la justicia, también hay una indirecta elección de los jueces en relación a la más directa elección de los otros funcionarios, de los otros poderes. Bueno, que esto es un tema vital, genera rispideces, hay desde los sectores prodemocratistas, si se quiere, o de ideas más democratistas, el ejercicio del control sería... ¿Cuáles son los argumentos de uno y del otro lado? Justamente esos argumentos estuvieron en discusión en esta puja normativa de algunos meses atrás. Por un lado, los jueces no elegidos en términos democráticos, de una democracia más representativa, directa o electiva, inhiben los actos normativos producidos por los otros poderes del Estado, que son directamente elegidos por la población. Esto genera, en términos de teoría democrática, una dificultad. Esto no es nuevo, no es argentino, sino que se da en todos los países, inclusive en Estados Unidos. Origen técnico e histórico del control de constitucionalidad es un tema que cada tanto vuelve a discutirse, ¿no? El carácter contramayoritario de los jueces. No quiero hacer un análisis histórico y retrotraerme mucho atrás, pero realmente hay algunas cuestiones en el origen del instituto de control de constitucionalidad que claramente lo oponen a una democracia más directa, más participativa, más abierta. En realidad, el control de constitucionalidad como mecanismo de check and balances, de división de poderes, de independencia, viene a poner algún límite a la participación y la apertura democrática. Así bien pedestre, una pregunta bien pedestre para los oyentes. ¿Pero está bien que hagan eso o no está mal? Esas son las preguntas que se hacen en un segundo y que requieren un cuatrimestre de respuesta y de explicación. Está bien. El control de constitucionalidad evolucionó en algún sentido por la actividad, ¿no? Se llama el activismo judicial. Hay quienes esto lo dicen positivamente, hay quienes titulan activismo judicial en términos críticos o negativos. En general, en todos los sistemas políticos del mundo, de control difuso, control concentrado, que son las dos grandes divisiones en el modo de ejercer el control de constitucionalidad, ha avanzado el control de constitucionalidad. ¿Hasta dónde es eficaz? Sería la pregunta. ¿Bueno o malo? Evidentemente hay la característica del control de protección de garantías individuales lo hacen necesario. Los constitucionalistas más conspicuos dicen que, sin un tribunal constitucional que garantice los derechos constitucionales, la Constitución es una parodia o cosa por el estilo. Ahora, el punto más que si está bien o está mal es ¿cuál es el límite? ¿Cómo se relacionan los tribunales de justicia en ese ejercicio? ¿Hasta dónde pasan a ser, ya no como decía Kelsen, el legislador negativo, sino hasta dónde, en qué momento
cruzan una especie de la delgada línea roja y pasan a ejercer funciones legislativas o cuasi legislativas, esto entrecomillado, vía sentencias interpretativas, vía ponderación. Bueno, hay casos casi cotidianos de cruzar esa línea roja por parte de los jueces y casi legislar, ¿no? Casi legislar, porque supongamos que salga una ley de 10 artículos. Resulta que 4 la Corte dice que son inconstitucionales. O sea, la ley es otra. La ley es otra, pero además, Leandro, cuando un Tribunal de Justicia dice esto es inconstitucional, bueno, claramente ahí hay, justamente en el trabajo nos interesó hacer esta investigación, que es un proyecto BASIT, como creo haber dicho antes, porque no tanto desde una perspectiva estrictamente de derecho constitucional, sino de intereses el Instituto de ¿qué ocurre cuando hay una declaración de inconstitucionalidad y cómo confrontan los poderes políticos del Estado, porque se supone que la ley declarada inconstitucional es de interés legislativo y también del Ejecutivo que no la vetó, más allá de dónde se originó. Con lo cual la declaración de inconstitucionalidad implica, más cuando es una norma sancionada por el mismo gobierno de la Corte que la declara inconstitucional, es un alto nivel de conflicto que existe entre los poderes. Entonces, ese es un punto muy interesante de conflicto y de debate. Bueno, pero dentro de todo hay una declaración de inconstitucionalidad. Esto evidentemente es una contraposición entre lo que dice el Tribunal Constitucional y los otros poderes. Pero sin llegar a eso, también hay lo que se denominan sentencias interpretativas. Bueno, algo así como tal norma será constitucional en tanto y en cuanto sea interpretada como esta sentencia dice. Esto es, ahí la Corte, en este caso la Corte Suprema Argentina o los otros tribunales en cada país, dejan a salvo la validez de la ley en tanto y en cuanto sea interpretada y utilizada como el tribunal dijo. Con lo cual no la declara inc, pero la ha reinterpretado y posiblemente la ha interpretado de un modo distinto a lo que el legislador quería. De modo que ahí también tenemos un amplio campo donde el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ejerce ese poder, ¿no? ¿Hay experiencias en el país? No lo sé, no sé si afuera, de declaraciones de inconstitucionalidad en donde el Poder Legislativo insiste en las leyes que han sido de algún modo, digamos, tachadas por el otro poder? Sí, claro que sí, y no es un mal mecanismo. Este comentario que haces, Leandro, esta pregunta, me abre el campo, me da pie para referirme a otra cuestión, la cuestión de la división de poderes y la independencia judicial. Me parece que es la idea más adecuada. Primero, más allá que nos guste o no, lo que describe mejor cómo funcionan los poderes del Estado en la actualidad es, más que división o independencia, la interrelación, la interdependencia y el diálogo interpoderes. Porque si uno toma la discusión literal o etimológicamente, la independencia de un poder respecto de otros, en un sentido absolutamente estricto, yo creo que no es deseable. En realidad lo que es deseable es un diálogo, la cooperación, la comprensión de las necesidades de cada poder cuando se dictamina determinado acto normativo, la necesidad de articularlo eso con la vigencia constitucional, y esto no se genera con discusiones, con peleas o con situaciones confrontativas, sino con un diálogo, con una relación interdependiente, y esto es así, el poder del Estado es uno solo, dividido en todo caso funcionalmente, y además para hacer un control del poder, la cuestión de frenos y contrapesos, check and balances, toda esta línea republicana de limitación a excesos de los poderes democráticamente elegidos. Pero hay que verlo en términos de eficacia en la administración del poder del Estado. Por eso me gusta hablar de diálogo interpoderes, de interdependencia, más que debatirnos. He oído cosas en seminarios o con eso. Un llamado telefónico de un funcionario a un juez implica ya un avasallamiento de la independencia. Pero no lo dijo un taxista. Lo dice gente que se supone que sabe del tema. No voy a hacer nombres, por supuesto. Entonces esto me parece peligroso, ¿no? Porque es una visión escolar del problema, cuando el problema presenta aristas muy conflictivas. A mí me parece que el peor escenario, especialmente en la actualidad, ¿no? Donde el Estado, cualquier Estado, debe afrontar desafíos nuevos y complejos, es la falta de diálogo, la falta de cooperación interpoderes. Esa es una idea que me gusta y que en este sentido hay que entender la cuestión del control de constitucionalidad. Y no me olvido de lo que me dijiste, Juan, respecto a los otros tribunales, que ahora cuando quieras lo hago con un Sí, pero me interesó, Jorge, lo que estabas planteando sobre esta diferencia entre un tribunal constitucional, de control constitucional centralizado, y este sistema difuso que tenemos donde cada juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, que por supuesto va a regir para ese caso. Para este diálogo que estás planteando entre poderes que es necesario dentro del Estado,
¿qué sistema sería más eficaz? ¿Un tribunal que concentre y con el cual, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o el Legislativo puedan dialogar? ¿O este sistema donde cualquier juez de la nación puede declarar la inconstitucionalidad de una ley? Bueno, ya el modo en que me lo preguntás, creo que me doy cuenta que qué es lo que más te gusta a vos y lo que menos te gusta. Pero yo también suelo enunciarlo en esos términos, ¿no? En términos de, bueno, cualquier juez, entendido cualquier juez como a lo mejor un juez remoto de una ciudad pequeña y que tiene el gran poder. Yo he puesto a veces en alguna clase en la facultad algún ejemplo de, bueno, qué sé yo, nombraba una ciudad así, digo, y total no debe haber ningún alumno de esa ciudad. Y justo había alumnos de esa ciudad en la clase y se ofendieron porque yo puse el ejemplo de juez remoto de una ciudad pequeña. El juez remoto de lo que se ejemplifica es Charata, después el de Jujuy hay otro lugar, hay otro en Santa Cruz, también. Bueno, yo un día dije como ejemplo Trenquelauquen, con todo el respeto para la gente de allá, y ahí saltaron, justo había 2 de Trenquelauquen en la clase. Es para mí muy importante con un puerto, claro, en Quequén y todo. Tendría que haber dicho algo más, más suave. Pero sí, uno enunciado de este modo, un juez de primera instancia, de cualquier fuero, de cualquier departamento judicial, ahí lo dijimos más o menos de forma neutral, tiene el gran poder de inhibir los efectos de un acto normativo del Congreso Nacional. Está bien, sabemos que es para el caso, no tiene efecto solo entre las partes, pero también hemos tenido ejemplos de jueces también de algún departamento judicial pequeño que produjo cimbronazos en el sistema político. Nos puede gustar o no la decisión estatal. Bueno, la ley de medios fue, digamos, inhibida en distintos departamentos judiciales. Sí. Y es una ley. Puede gustar o no, no es el punto. La cuestión es que es una ley legal y legítima, con suficiente nivel de consenso, de debate, con una votación transversal entre los partidos del Congreso. Entonces, yo también creo que parece un exceso, ¿no?, la cuestión, y que ahí personalmente me gusta más un tribunal concentrado. Pero también te voy a decir, para retomar un poquito lo que me dijiste antes de qué pasa con los demás tribunales. Los tribunales de control concentrado, yo he trabajado especialmente en Alemania y España. Brasil tiene un sistema mixto, parecido al que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y la Argentina, como Canadá, siguiendo el modelo americano de Estados Unidos, tenemos control difuso. Ahora, lo interesante es que los sistemas políticos donde tienen tribunal concentrado o control concentrado, miran con interés los sistemas políticos de control difuso. Y nosotros miramos con interés los sistemas de control concentrado. Con lo cual, a esta altura, hay mucha diferencia, ¿no? Todavía, y esto es claramente notable y se ve claramente cómo funcionan los sistemas, pero hay elementos que hacen más difuso el control concentrado, al menos en los países donde yo he trabajado en los sistemas políticos, Alemania y España, y nosotros también estamos viendo con interés algunas formas de limitar justamente esta difusión del control de constitucionalidad. Yo creo que particularmente países como el nuestro, para darte una respuesta más jugada, si se quiere, en países como el nuestro, donde tenemos algunos déficits todavía serios en muchos aspectos, abrir demasiado el control y expone demasiado a los jueces a una puja de poder muy fuerte. Y yo pienso especialmente en la legitimidad, en términos de legitimidad política, ¿no?, de consenso, de aceptación, de prestigio social. Parece que hay que proteger a los jueces y no cargarlos con decisiones demasiado complejas que naturalmente no pueden resolver bien. Pero al tiempo que estás hablando, yo también, que no lo he pensado mucho el tema, pero de algún modo hay como un sistema mixto, porque en rigor cualquier juez puede decretar la inconstitucionalidad de cualquier ley, pero al mismo tiempo la Corte Suprema hace las veces, en un grado, digamos, de apelación o de recurso extraordinario, llega al final a hacer de Tribunal Constitucional cuando termina decidiendo finalmente si esa ley es una. Y también eso, en algún sentido, no lo sé, pero para pensarlo, también suscita una reflexión interesante, porque cuando el poder es muy concentrado de constitucionalidad, estamos con que, digamos, es la primera y la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Y a veces conviene tener primeras palabras y, bueno, reflexiones para obtener quizá después la última. Sí, bueno, ahí obviamente tenés un debate mayor. Lo que veo como buenas ventajas de los sistemas con control concentrado, por ejemplo, es que en general puede haber una consulta a priorística y en abstracto, con lo cual se evita en muchos casos la proliferación de situaciones muy equívocas donde los justiciables A y B
se lo juzgó de determinada manera con determinado tipo de solución hasta que el Tribunal Constitucional toma el caso y a partir de ahí la ley tiene obviamente la sentencia de un tribunal concentrado tiene efectos derogatorios y cambió el sistema normativo. Entonces a veces prever esto también habla de igualdad ante la ley y de un sistema de justicia un poco más equilibrado. Claro. Después me parece también, insisto, ¿no?, en términos de confrontación de funcionarios del Poder Judicial con funcionarios democráticamente elegidos, me parece que concentrar en alguna medida, o un sistema mixto en todo caso, sería un paso interesante, ¿no? Si les parece, vamos a hacer una pausa ahora, llegamos a la mitad del programa y después seguimos porque tenemos todavía varias preguntas y también casos para consultarte sobre experiencias internacionales, sobre derecho constitucional y control de constitucionalidad. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, seguimos el programa de la Facultad de Derecho con nuestro invitado especial hoy, el doctor Jorge Berchol, que, bueno, estamos trabajando, digamos, estos temas tan, en principio, tan poco frecuentes para oír en la radio, pero que en realidad, claro, influyen tanto en la vida cotidiana, ¿no? Que una corte diga si algo se puede o no se puede, digamos, y empiece y termine con una ley, digamos, marca un poco el derrotero de, bueno, no solo de la ley que, digamos, sobre la que decidió, sino también habla del sistema político en el que estamos viviendo, es decir, este enfrentamiento. Yo no paro de pensar en este movimiento de justicia legítima, digamos, como para tirarte de lleno una pregunta. El sistema de justicia legítima, el movimiento, el llamado movimiento de justicia legítima, que realmente agrupa a muchos jueces, no son 2 o 3, son muchos. Y ahí la cuestión es si la justicia es o no democrática. Entonces la pregunta que te formulo es, ¿qué componentes tiene que tener una justicia para llamarla democrática? Bueno, sí, a ver, si uno toma el concepto de democracia en sentido lato, bueno, se trata del principio de la mayoría aplicado al efecto de la toma de decisiones. Aplicado esto a la idea de una justicia democratizada o de democratizar la justicia, uno debe entender que debe abrir el proceso de toma de decisiones de esa justicia a aspectos más transparentes y participativos por parte de la población. Una cuestión básica es la selección, la designación de los jueces, ¿no? Me parece que ese es un tema donde hay mucho para trabajar en materia de democratización o de tender a una democratización. Esto es de involucrar a, yo no digo de una elección que existe en Bolivia, por ejemplo, e incluso en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica existe elección directa por parte de los ciudadanos de los jueces. O sea, no estamos hablando de un país vecino como Bolivia, con sus particularidades, pero varios estados, no me pregunten cuáles, que no tengo en mente, dentro de los Estados Unidos, también tienen este proceso. De modo que ahí habría algún aspecto, perdón, Juan, para examinar. Después, bueno, muchos otros aspectos que hacen a la opacidad del sistema judicial y a los procedimientos judiciales, esto que también pueden ser útiles a efectos de democratizar. Un déficit, en todo caso, que se le puede, desde este punto de vista, a los proyectos que ofreció el gobierno y que fueron tan discutidos, es el juicio por jurados, ¿no? Que posiblemente no dé los mejores resultados en términos técnicos, pero sí puede ser muy útil como modo de involucramiento en los problemas complejos que tiene un juez ante sí y que la ciudadanía no los vea por televisión o por medios de comunicación, sino que se enfrente a las complejidades de todo proceso judicial, donde las cosas no son blanco-negro, buenos y malos, sino que hay muchas cuestiones. Entonces me parece que todo esto también va a ayudar a la legitimación, ¿no?, del Poder Judicial en sentidos de prestación de consenso, de aceptación. Entonces me parece que hay un largo campo. La designación de los jueces, mira, yo tengo datos del trabajo de este proyecto UASIT sobre control de constitucionalidad, el sesgo en la designación de jueces considerando algunas variables, por ejemplo, estratificación social, esto es origen económico social de los jueces. Interesante. Hasta la década del 90, sí. A partir del 90 esto puede haber cambiado un poco, todavía no lo tengo medido específicamente, había una sobrerepresentación evidente de las clases sociales denominadas altas en la característica de los jueces designados en la Corte. De los jueces de corte. Me refiero a los jueces de Corte Suprema, donde había un 60% de los jueces
tengo los datos por aquí, pero para... A ver, no. ¿qué sería alta Bueno, en esos términos? Bueno, clase alta lo que entendemos provenientes de hogares, de familias tradicionales, con alto nivel económico, con alto nivel educativo. Entonces ahí tenemos una alta... es tan marcado el sesgo, la tendencia de jueces con determinada extracción social que no podemos dejar de prestarle atención. Y en el otro extremo hay una absoluta subrepresentación de, esto es, extracción de jueces de clases bajas, de gente de hogares humildes. Entonces, esto me parece que es un punto que hay que considerar. Yo creo que esto ha cambiado en alguna medida y es menos visible en tribunales inferiores a la Corte Suprema. Y no solo ocurre en Argentina. Tengo datos también de España, tengo datos de Alemania, donde en general el origen, la estratificación socioeconómica de los jueces está bastante encerrada en lo que podríamos llamar la familia judicial y una estratificación socioeconómica alta. Entonces, esto es un problema, me parece que se podría trabajar. Alguien podría decir, porque esto ya lo he discutido, bueno, ¿qué tiene que ver, tiene importancia si un juez es de clase alta o de clase baja? En rigor va a aplicar la ley como corresponde. Bueno, sería lo contrario a lo que yo estoy sosteniendo. Bueno, una justicia clasista, diría un pensador de izquierda, digamos, se reproduciría en sus decisiones su extracción social, no claro, sé. Su punto de Eso vista. Me suena bien de 60, 70. Pero esto también lo discutí cuando la designación, otra cuestión que hablan de democratizar, si se quiere, es la cuestión de género. Nosotros hemos tenido hasta las dos mujeres actualmente en la Corte, hasta Hayton y Argibay. La única mujer fue Margarita Arguas, en la década del 60, poco tiempo en la Corte, y paradójicamente designada por un gobierno militar, ¿no? Donde uno supone que era el más refractario a designar mujeres, una paradoja del sistema judicial argentino. La única mujer hasta las dos actuales que tenemos en la Corte. Cuando yo recuerdo haberlo discutido en un seminario, porque Elena Hayton había dicho en un reportaje, bueno, ahora somos dos mujeres en la Corte, podemos aportar el toque femenino, la intuición, la distinta perspectiva femenina para resolver algunos problemas. Bueno, cuando yo comenté esto, me cayeron encima, especialmente las mujeres que estaban en ese seminario. Sería por esto de una discriminación positiva, en este caso. Porque, bueno, sosteniendo lo mismo que dije recién con la estratificación social, ¿por qué si se es mujer u hombre tendrían que aplicar la ley de un modo diferente? Bueno, creo que yo coincido con esta idea. Hay sensibilidades distintas, tanto por la formación cultural, por la historia, la tradición de cada persona. La cuestión de género en muchos aspectos también puede influir, posiblemente en otros no. Si hay que resolver un tema comercial o un tema de contratos, habría que ver la posición. Y tengo algunos ejemplos que me han dado alumnos a veces, que cuando hay alguna cuestión que involucra a una mujer embarazada en un tema laboral, la sensibilidad que despierta en una mujer respecto a un juez hombre es distinta. Y a veces me han comentado algunos jueces amigos. Yo recuerdo, muy cortito, un fallo de Graciela Medina, que es jueza de la Cámara Civil y Comercial Federal, que era una cuestión vinculada a estos amparos que solicita la gente para que las atiendan en materias de fertilización, es decir, que como las obras sociales no las atienden, muchos van en amparo para que los puedan tener esa atención. Y recuerdo textual leer en un fallo de Graciela Medina que pide disculpa como jueza y como mujer que mis colegas, porque votó en minoría, no hayan atendido a esa cuestión femenina tan importante. Bueno, y lo escribió. Bueno, y hay varios ejemplos. Entonces me parece que una manera de democratizar puede ser reflejar con como un espejo sociológico más fiel la composición y la problemática social en los tribunales de justicia. La procedencia territorial puede ser una, en la cuestión de género, la estratificación socioeconómica, podrían ser algunos aspectos que también harían más democrática la justicia, en tanto más fiel reflejo representativo de la composición social. También, Jorge, en algún punto también se me aparece la situación de, como decía a veces en esa especie de burla hacia el sistema democrático como un abuso de la estadística. ¿No sería también una manera de decir, bueno, entonces tenemos, por ejemplo, 15% de personas con discapacidad, tenemos que tener un 15% de jueces con discapacidad, 50% mujeres, tiene que ser 50% de jueces? ¿No sería de alguna manera también establecer una cuotificación de la justicia?
este enfoque de la democratización? Bueno, y podemos meter una dificultad mayor, que es las características técnicas de los jueces, que antes no alcancé a decirlo. Esto es ¿qué tipo de jueces necesitas en qué tipo de tribunal? ¿No? Porque esto que comentás, Juan, con esta misma lógica, cuando hay una vacante en un juzgado penal no tenemos dudas. No debiera haberlas. Va un juez especialista en penal, lo mismo en civil, comercial, laboral. ¿Qué tipo de jueces necesita una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional? Especialmente una Corte Suprema como la nuestra, que es una especie de corte cachol, ¿no? Donde va todo. Y también aquel decreto 222 durante la presidencia de Kirchner, que fue aplaudido por todos los sectores políticos, también presentaba esto. Bueno, vamos a respetar la cuestión de género, las características técnicas diversas, la cuestión territorial, la composición federal del país. Con ese argumento llega Lorenzetti a la Corte. Bueno, sí, ¿en qué medida? Y además habría que decir, bueno, ¿cuántos jueces entonces? ¿Qué número? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el rol de la Corte? ¿Qué queremos representar? ¿Qué queremos cuotificar? Creo que lo mencionaste así. Y bueno, entonces actuar en consecuencia. Un dato. Tenemos 2 penalistas en la Corte en este momento, prestigiosos, Zaffaroni, bueno, yo considero que es más que un penalista, es un publicista, ¿no? Y Carmen Argibay. Sin embargo, solo el 8% de los casos que llegan a la Corte en materia de control de constitucionalidad son de materia penal. Entonces uno pregunta, bueno, ¿es cuestión de poner nombres prestigiosos o por algún motivo que nos hacen tener con ellos un feeling mejor? ¿O qué buscamos? ¿No? Uno se supone que designa el personal adecuado en la agencia adecuada, esto es lo que le requiere la agencia. Entonces me parece que en este sentido, saber cuál es la producción de nuestras instituciones, qué llega a los tribunales, qué tienen que resolver, me parece que es muy útil generar ese conocimiento básico para actuar. Es muy interesante, porque no sé, yo me pongo así fantasiosamente en la cabeza de un presidente que tiene que fundar una Corte Suprema. Entonces yo llamaría a mi asesor y le diría, bueno, a ver, quiero fundar una Corte Suprema con, no sé, 7, 5, 9 o las personas que sean, y quiero la Corte más plural, democrática y mejor formada. Entonces iría a un especialista, probablemente alguno que haya trabajado en UBACIT algo, y que me diga, a ver, ¿qué tipo de producción judicial realizan los jueces de tal y cual extracto social? Y ahí, bueno, sería una investigación extraordinaria, pero y quizá inabarcable, pero si yo tengo que fundar una corte, no sé, políticamente no me sería lo mismo, 5 jueces de Jujuy que 5 jueces de la capital federal, 5 jueces mujeres, 5 jueces varones, 5 jueces penalistas, 5 jueces, en fin, cambia totalmente la producción. Pero primero tenés que determinar el rol que es ese tribunal. Es un tribunal cachol, esto es de tercera instancia, donde agarra todo lo que le presentan. Es un tribunal de control concentrado, se limita a determinados casos. Lo que hablábamos en la pausa, ¿no? El tema de la casación, ¿no? Que fue una cosa interesante. Bueno, que fue muy discutido, lo decimos rápidamente, lo que charlamos en la pausa. El Poder Ejecutivo, claro, mandó un proyecto de casación que todavía está vigente, que aún no ha sido declarado inconstitucional, de manera que en algún momento por ahí va a haber, no sabemos qué va a pasar. Claro, lo que pasa es que todo está, digamos, la palabra es teñido de la gran política, y claramente una casación puede ser una instancia para desactivar el poder de la Corte Suprema, que políticamente, digamos, puede ser una aspiración del poder político, pero también es cierto que desde el punto de vista teórico, una casación es una instancia en la cual las cosas podrían funcionar diferente. ¿Ahí qué opinás, Jorge? No, justamente yo me lamenté en varios artículos que escribí en esos días sobre la banalización de un tema profundo de diseño institucional y muy interesante, porque si todos se vienen quejando de la sobrecarga de trabajo en la Corte, a pesar de las reformas del Código Procesal, el artículo 280 y demás. Creo que el intento de la casación es una excelente herramienta para descargar de trabajo a la Corte e ir transformando sin reforma constitucional nuestra Corte en un tribunal federal más especializado en materia constitucional. Y les comentaba antes, más del 90% de la actividad, de la producción de nuestra Corte Suprema es en materia de recurso de arbitrariedad. Esto es control intraorgánico, controlar la producción de los tribunales inferiores por arbitrariedades que le imputan los recurrentes. Entonces, control de constitucionalidad es menos del 10% de la producción de nuestra Corte, que debería ser
su tarea fundamental. Además del desgaste material y en términos de legitimidad política que implica una corte metiéndose casi en todo. Ahora, para no dejar en el aire, vos me mencionaste algo, experiencias en Canadá, Alemania, España. Pues fíjate que interesante porque lo mismo ocurre en Alemania y España, tribunales de control concentrado. Y esto está medido rigurosamente. El 98% de la actividad de los tribunales, el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional Federal Alemán, no es control de constitucionalidad, siendo un tribunal concentrado, es atender amparos, digamos la protección de las garantías individuales a través del recurso de amparo. No olvidemos también que son constituciones nuevas, muy preocupadas por las garantías individuales, luego de la experiencia europea de las guerras y demás. Y lo más notable es que de ese 98% de amparos, que no es control de constitucionalidad en un tribunal de control concentrado, son rechazados sin límite. Lances de abogados, temerarios. Un gran porcentaje de lo que hacen tribunales constitucionales concentrados no es control de constitucionalidad. De modo que en todos lados se cuecen habas respecto a las desviaciones de los roles que uno puede preferir para tribunales de esta envergadura, de esta calidad, ¿no? Yo creo que hay que debatir el diseño institucional, qué queremos de determinada agencia, y a partir de ahí designar la cantidad de personas y el personal adecuado para aquello que queremos, ¿no? Jorge, nos comentabas que, bueno, siempre, evidentemente, cualquier gobierno en cualquier situación va a tratar siempre de tener una mejor posición, que le dé mejor estabilidad e incluso que le dé la posibilidad de sostenerse y de perpetuarse. Ahora, ser benévolo con sus decisiones. Claro, pero ¿cuál sería entonces el momento adecuado o un momento conveniente para plantear una reforma constitucional? Porque finalmente todos estos problemas de la Corte, de estos proyectos que hubo de reforma del sistema legislativo, todo vino un poco encadenado a la posibilidad todavía que existía de una reforma constitucional. Y si tenemos que actualizar la reforma, pero la Constitución, pero cualquier reforma nos trae a cuento un montón de problemas políticos que vienen vinculados a gobiernos que posiblemente queden con demasiado poder. Ahí la Argentina da lugar para tener un momento para pensar con serenidad un proyecto institucional de largo plazo. Bueno, yo recordar que el contexto político de la última reforma del 94, el pobre Alfonsín cargó con críticas las más encarnizadas dentro de su propio partido, porque se había prestado a la reforma. Claro, una reforma, especialmente cuando hay un gobierno con digamos, perteneciente a un partido con evidente mayor poder que otro, que demuestra un desnivel, ¿no?, en el ejercicio del poder, siempre puede ser tildada de oportunista, de ventajera o cualquier otra cuestión. Me parece que hay que ser realistas y ver qué se puede sacar de eficiente dentro del marco del contexto en el que estamos. Pero hay unas cosas que tampoco requieren una reforma constitucional. Por ejemplo, la experiencia de la casación y de ese modo de descargar de trabajo a la Corte y hacer que la Corte sea más estricta en las propias normas que la Corte está creando como para ir transformándose lentamente en un tribunal más estrictamente de control de constitucionalidad, no necesita una reforma constitucional. Sí creo que toda decisión político-legislativa que va a generar cambios importantes en el diseño institucional requiere un consenso deseable, una discusión suficiente, como para que todos queden más o menos conformes en el marco de lo que implica un consenso, negociación, dar y recibir. Entonces, posiblemente esta es una de las cosas que más se pueden criticar del intento de reforma judicial, ¿no? La observación de Juan es muy pertinente, porque pareciera que siempre el momento tiende a ser o imposible, porque si la reforma constitucional está únicamente impulsada por el afán de una reelección, y esa es la discusión, y todo lo otro bueno que puede venir, digamos, la Constitución del 94, posibilidad de reelección del presidente Menem, versus los beneficios que, bueno, trajeron muchas normas de la Constitución del 94, derechos difusos, en fin, hay incorporación de todos los tratados. El promedio fue muy bueno, digamos. Alfonsín se fue a sacar rédito. Uno podría decir que el costo fue tenerlo, no sé, a menos otro periodo más, digamos, para el que quiera oponerse.
Pero eso es un problema. Bueno, pero la política se hace así. La política implica negociación y las cosas no son como debieran o como queremos que sean. Es lo que decía Alfonsín, consenso y diálogo. Claro, consenso. Bueno, entonces Alfonsín vio que había en todo el caso, en ese momento histórico, había digamos, un comportamiento pesado en torno de lograr la reelección y él supo negociar con inteligencia y me parece que sacó cosas que han perdurado y que han sobrevivido a Menem, ¿no es cierto? Además de que nosotros también sobrevivimos. Y bueno, cosas que todavía hoy han implicado un rediseño institucional eficiente, ¿no? Me parece que no hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo a las reformas, al contrario. Y, qué sé yo, por ejemplo, pienso en Brasil. Me estoy yendo a los países que reforman siempre. Vecinos y que además tenemos un destino común en el Mercosur, UNASUR. Bueno, el sistema de enmiendas, que lo critican muchísimo, especialmente los juristas brasileños, es prácticamente una constitución viva que se reforma con mucha frecuencia. Y además hay algunas normas en la Constitución brasileña que realmente son risueñas, porque uno dice, pero estos son normas, son temas claramente infraconstitucionales y están sancionados como articulados de la Constitución. No hay que tenerle miedo, me parece, a la reforma, a debatir. Hay desafíos que tiene hoy el Estado enormes. Un tema también que por lo menos que quede planteado, el tema de la división de poderes. No se puede seguir pensando en una escolar división de poderes a la Montesquieu. No funciona así el Estado. Hay países que tienen 5 poderes funcionando y yo creo que 6 en todo caso. ¿Cuáles son otros 2? Bueno, por ejemplo, un poder electoral que se ocupe específicamente del sistema electoral, diseño electoral, de control de todo el proceso electoral. En Ecuador funciona una especie de poder ciudadano, donde se le da participación a la ciudadanía y tienen una injerencia directa en las políticas de Estado. Si además tenés un tribunal constitucional, ahí ya tenés 6 poderes, además de contando los 3 tradicionales. Entonces me parece que hay necesidades que hacen que rediseñemos el Estado y las instituciones. Hay que generar datos para saber qué se hace bien y qué se hace mal y qué no se hace, y a partir de ahí decidir. Bueno, realmente este proyecto de investigación que dirige el doctor Jorge Bercholk genera datos, produce información, produce conocimiento, y este programa de radio sirve también para que nuestros profesores puedan difundir lo que están investigando. Así que, Jorge, te queremos agradecer por tu visita y realmente ha sido para nosotros un gusto. En efecto, la verdad, Jorge, muchas gracias por haber venido. Y bueno, ya siendo las 9 en punto de la noche con 59 segundos, Juan, nos tenemos que despedir. Hasta el próximo programa de 8 al día, que será el miércoles a las 8 de la noche. Bueno, gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes, fue un gusto. Hasta entonces. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.